qué tipo de trastornos son los más comunes que aparecen en la consulta, porque también hay infinidad de trastornos intestinales, pero vamos a tratarlos aquí de la manera más simple, pero sí muy efectiva para las dudas que puedan tener los radioescuchas. Para que lo podamos digerir. Digerir y sobre todo tips y consejos que nos puedan servir en la vida del día a día. Exacto. Bueno, pues los invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 7 de la tarde. Claro. Adelante, Paula. Bueno, primero que nada, la mayoría de las personas sentimos mucha inflamación, dolores, diarreas, estreñimientos, y generalmente se le pone el nombre de colitis, ¿no? Uh-huh. O el doctor le dice, tienes colitis, o uno se autodiagnostica con colitis. La realidad es que existen básicamente 4 tipos de patógenos dentro de nuestros intestinos Uh-huh. que de ahí se desglosan la mayoría de los trastornos comensales, porque Uh-huh. también hay enfermedades ya inmunes como el Crohn o Cushing, o sea, yo sí quiero aterrizar esto para que la gente lo sepa, que existen las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Y cada uno de ellos nos da diferentes síntomas que entre ellos se parecen. Entonces, ¿qué pasa? Es bien recurrente, no me va a dejar mentir aquí la doctora, súper recurrente en nutrición, que ya vienen de varios médicos especialistas, sí mejoran porque obviamente se les da antiespasmódicos, todos estos medicamentos que ayudan mucho, pero luego el paciente no mejora su alimentación, no hace un cambio y los síntomas desaparecen en el transcurso en el que se está tomando el medicamento, pero después ya no. Entonces, el paciente regresa, viene con uno y la realidad es que la alimentación es la base de estos trastornos, Selene. O sea, si tienes intestino irritable, es la alimentación, obviamente acompañado del tratamiento médico, pero la alimentación es lo que realmente va a hacer un cambio de los síntomas. En el caso, por ejemplo, de los hongos, bueno, quisiera ir de patógeno por patógeno, ¿no? Claro, sí. Hablando primero, vamos a hablar primero de las bacterias antes de pasar al intestino irritable, porque el intestino irritable no es una infección, es un proceso de inflamación, ¿no? Un proceso inflamatorio. Entonces, las bacterias, hay patógenas que las agarramos por medio de la dieta, como salmonela, todas estas que te enferman, te dan una diarrea, X, punto. Pero hay bacterias patógenas, no son tan patógenas, coexisten con nuestra microbiota, pueden tener una ligera presencia y digamos que en un equilibrio son hasta, pues, forman el equilibrio. Pero si las tenemos en mayor cantidad o en un lugar donde no deben de estar, que es el famoso sobrecrecimiento bacteriano, que se habla muy poco de este tema, Selene. Entonces, mira, el sobrecrecimiento bacteriano es una colonización de bacterias en un lugar donde no deben de estar, generalmente suben a intestino delgado. Entonces, para esto sí se debe de hacer un estudio muy específico. Existen, gracias a Dios, yo hago un estudio que se llama GI Maps o GastroTest, donde es súper específico todas las bacterias, virus, parásitos, todo te lo describe y te dice además es cuantitativo. Entonces, claro, si hay un sobrecrecimiento bacteriano que tiene diferentes síntomas, como se puede presentar mucho estreñimiento o hay otro tipo que también es como un poco explosiva o también con diarreas, ¿no? El diarrea es menos común. Pero bueno, digamos que uno de los síntomas diferenciales es que comen inmediatamente mucho gas y mucho aire. Okay. Entonces ya empezamos a sospechar, ¿no? Para eso se requiere un tratamiento médico, un antibiótico que lo da el médico, pero en conjunto trabajamos con la dieta, ¿no? Entonces el sobrecrecimiento bacteriano se habla poco, pero la realidad es que mucho paciente lo presenta y el paciente no lo sabe y cree que es una simple colitis, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y luego vienen los hongos. Los hongos intestinales, la famosa cándida, pero hay muchas clases y tipos, pero es la cándida. Esta no presenta síntomas como tal, pero sí hay una acumulación de grasa, no nos deja perder peso la ¿En serio? cándida. Y además el paciente siente unas ganas incontrolables de dulce, ¿no? Y bueno,
si te acuerdas lo que hablamos hace 15 días, Sí, ¿no? sí. La resistencia a la insulina Sí. o el ovario poliquístico, hay varios padecimientos que te dan mucho antojo de dulce. Pero si el paciente tiene cándida, pues se le añade otro y entonces el paciente de verdad no puede controlar. No es falta de disciplina, realmente es que es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, el hongo pues se trata con fungicidas. Hay fungicidas maravillosos, súper naturales, que no necesariamente tienen que ser médicos. Ajá. Cada paciente es bien distinto, ¿no? Y luego vienen los parásitos. Hay parásitos súper patógenos, pero hay parásitos que incluso pueden coexistir. No sé si algún día han escuchado que el médico dice, no, pero todos tenemos parásitos. Claro, Ajá. hay una área de parásitos que no son como tal patógenos, que sí coexisten, pero en cantidades muy mínimas, no deberían de existir como tal, pero forman el equilibrio en una mini. Hay otro tema importante que yo he visto, que el hongo encapsula los parásitos, entonces el paciente se desparasita, pero el hongo como que lo encapsula y es bien resistente a todos los medicamentos. Entonces, dime. Tengo una pregunta antes de Sí. avanzar. ¿Tú crees entonces o sugieres que antes de una asesoría nutricional o consulta nutricional, sería bueno siempre entonces hacernos una desparasitación para iniciar ya nuestro proceso de alimentación saludable? Bueno, es que la desparasitación se recomienda que sea al menos cada dos veces al año, o sea, porque Ok. estamos hablando de que, así como los metales pesados, que también lo hemos tocado aquí, Ujú. están en todas partes, o sea, están en el agua, en las frutas, en las cáscaras, o sea, hay muchísimos y tipos también de parásitos. Ujú. Entonces, pues obviamente tenemos que estarnos continuamente desparasitando, pero sí, de hecho, es una de las primeras recomendaciones que se hacen en la consulta, o sea, hay que desparasitarnos. Ok. Entonces, bueno, y hablando, bueno, de los patógenos, pues son estos, ¿no? Virus, bacterias, y los virus, bueno, eso es nuestra IgA y nuestra vitamina A, ayuda y promueve a la inmunidad intestinal, a que los virus pues no crezcan, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un intestino permeable? Claro, Que sí. generalmente, ahorita vamos a hablar un poco de microbiota, Ajá. cuando hay intestino permeable es por una baja presencia de una bacteria buena, que se llama Kermansia, que es la que protege la barrera. Entonces imagínense que es una manguera que tira el chorro del agua pues en la salida, ¿no? Que Ajá. sería nuestro tracto gastrointestinal. Pero, y la manguera no deja que salgan hoyitos entre todo pues el transcurso de la manguera, ¿no? Pero el intestino permeable lo que pasa es que hay unos hoyitos. Entonces, Sí, es como poroso, ¿verdad? Ya está lastimado, si digamos, la estuvieras pared. regando y se le salían aguas, así pasa con los intestinos. Entonces, este ecosistema migra hacia el torrente sanguíneo. De hecho, hay artículos muy serios que hablan de muchas enfermedades que su etiología no se le conoce y se le asocia a un intestino permeable porque están migrando de intestino hacia el torrente. Entonces, muchas de las enfermedades autoinmunes no se relacionan, más bien hay una presencia de intestino permeable. Por ejemplo, tuve una paciente muy complicada que primero empezó con temas gastrointestinales, te trató mil, luego después comenzó con problemas articulares, ya todo le dolía, luego muchísimas contracturas, y después un problema en la muñeca que se le hicieron el estudio del túnel carpiano, y entonces yo trabajo con un equipo, ¿no? Un equipo funcional, se le detectó pues intestino permeable muy avanzado y se le fueron disminuyendo todos los síntomas. Claro, esos son tratamientos muy largos que los médicos y el paciente se tiene que apegar, pero sí, la paciente ahorita está súper bien. Pero, bueno. O sea, no todo es colitis, en realidad podemos tener un montón de cosas, un montón de padecimientos, y algunos son muy simples, o sea, un parásito pues se elimina. Por eso nosotros trabajamos con las 5 R's, que es, primero, retirar, porque luego el paciente es que como les duele tanto y hasta el agua les inflama, pues lo que le dice la amiga, el vecino, entonces tengo 8 10 suplementos y bueno, primero retirar, y luego es reparar la zona, y bueno, tiene un orden, ¿no? Cada paciente es distinto, pero básicamente
retirar, reparar, resanar, reinocular y luego balancear. Bueno, que sería como reequilibrio, ¿no? Pero depende del padecimiento, pues es el tratamiento que se le da al paciente. Pero luego hay otro tema, no sé cuánto tiempo nos quede, pero hay otro tema bien importante que cuando tienen, ahorita hablamos de los síntomas, el síndrome de intestino irritable, pues lo mejor es la dieta baja en fermentos, ¿no? Es por excelencia. Pero luego estas dietas o las dietas carnívoras, no hay alimentos de colores, entonces la microbiota buena no se reproduce. Entonces muchas veces ni siquiera tiene nada, no tiene patógeno, no tiene... O sea, solo por no comer verdura. Solo por no tener el equilibrio de las bacterias positivas. Wow. Y eso yo lo he aprendido ahora que realizamos el gastrotest, ¿no? O el GA-MAPS. El equilibrio de las microbiota positiva. Entonces hay que comer de todos los colores. Se creen, bueno, claro, también las hipótesis depende del estudio que estés leyendo, pero claro, que ellos, en la microbiota nos puede proveer de vitaminas, minerales que a veces no consumimos en la dieta. Ok. Pero claro, ella tiene que estar muy sana. Aquí nos hacen una pregunta. Gracias por sus comentarios y sus saludos. Dice, Miselene, Paola, ¿de dónde vienen los hongos y cómo se logra regular la cándida? Bueno, ahí ojalá en vez de regular fuera como quitarla, ¿sí es posible? Bueno, el hongo cándida es un honguito que coexiste con nosotros en muy pequeñas cantidades. El problema es que es oportunista. Entonces, si el sistema inmuno de intestino, o sea, la inmunidad intestinal está baja, tenemos poca vitamina A, nuestra hija está pues ahí débil o bajita, son las más comunes, estas crecen. Y además no solo se desarrollan, sino que además si nosotros lo alimentamos, que se alimenta más básicamente del azúcar, cuando el paciente tiene cándida, hay una dieta anticándida, es un protocolo anticándida, no solo los fungicidas, sino también la dieta es básica, lo que te decía, el intestino es básica la dieta, sí o sí, o sea, no hay manera. Entonces, evitamos que crezca con el azúcar y se les da, si el hongo cándido está en pequeñas cantidades, suele responder muy bien a cosas simples como orégano, ácido caprílico, la berberina luego suele ser muy potente, ajo, lo que se recomienda incluso en TikTok, ¿no? O sea, en las redes. Pero si el hongo ya está muy alto, ya que presenta síntomas como la lengua blanca y todo esto, pues sí hay que hacer un acompañamiento médico para un antifúngico muy fuerte, potente. Y nos decías que al menos 2 veces al año tenemos que desparasitarnos. Sí, nomás que los parásitos son parásitos y el hongo es es otro ecosistema, o sea, es otra pues raíz biológica, no sé cómo se le puede decir, especie. ¿Qué especie? Entonces continuamos con lo que nos estabas comentando hace ratito. Sí, por ejemplo, vamos a hablar, en la dieta, pues Dios nos dio una diversidad de frutas y verduras. Y si se fijan, hay verduras amarillas, naranjas, rojas, verdes, azules, ¿no? Entonces, bueno, sería extensísimo hablar de cada una, pero sí una dieta arcoíris. Las dietas carnívoras se ha comprobado, tienen muchos beneficios, pero sí desequilibran un montón la microbiota. O sea, no hay... Vamos a decirlo en términos prácticos. ¿Cómo sería de manera natural la forma en que nosotros podemos equilibrar nuestra salud intestinal en tema de microbiota? Una es comer verduras cocidas y crudas, algunas como la zanahoria rallada le viene muy bien. Con eso ellas se proliferan de manera positiva, tienen su alimento, su prebiótico. Dos, ¿cómo mueren la microbiota buena? Con los procesados. Procesados. Entonces, las bacterias malas proliferan con los procesados. Entonces, digamos, por competencia tiene que morir eliminando procesados y comiendo verduras se alimentan las buenas, con las fibras, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un equilibrio y también, bueno, el estado de ánimo y el dormir y todo eso que siempre hablamos aquí, pero todo eso también. Entonces, ¿cuál sería como la regla más básica? Eliminar lo más posible los procesados y aumentar el consumo de frutas y verduras.
cocidas y crudas, pero cocidas le cae muy bien al intestino. Oye, qué importante saberlo, Paola, porque pues si tenemos una alimentación con mucho procesado, Sí. empaquetado, pues bueno, ya sabemos, ¿verdad? Enlatado, etcétera. Pues eso es lo que acaba entonces nuestra Sí, microbiota. los refrescos la matan, los procesados en general. Y además que traen Wow. muchísimos componentes de azúcares, o sea, refinados, y se alimentan también. Se alimentan y los hongos y los parásitos también se alimentan de glucosa. Entonces, pues como ves, yo quiero hacer un test para que a las personas que nos vayan, los radioescuchas que estén pues por ahí manejando o Sí, así, atentos. si podamos contestar, porque aquí hay unas preguntas importantes. Yo tengo un link de un test de cortisol, no, también tengo un cortisol, pero un link de un test de intestino para poder más o menos por síntomas diferenciar si es un sobrecrecimiento bacteriano, un hongo o algo así, ¿no? Entonces, en mis redes estoy como, pero no están en las redes, tendrían que contactarme, pero yo lo subo de repente en los estados. Las preguntas serían, ¿te inflamas después de comer? ¿Hay aire o gases inmediatamente después de comer? ¿Tus evacuaciones cambian mucho, estreñimiento o diarrea? ¿Te duele el abdomen, pero los estudios salen normales? ¿El estrés te afecta el estómago? Esas personas que tienen un estrés y corren al baño, ¿no? ¿Tienes antojos intensos de azúcar? ¿Sientes que nada te cae bien últimamente? ¿Te sientes cansada después de comer? ¿Has tomado muchos probióticos sin saber lo que necesitas? También ese es un tema bien importante porque si el paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano y toma probióticos, le va peor. Entonces también eso es importante. ¿Sientes que tu digestión ya no es la misma de antes? Y aquí no hablamos del síndrome de intestino irritable, pero también es muy común. Pero ese es muy ligado también a las emociones. Es lo que te decía que tienen un estrés y corren al baño, o tienen un periodo de estrés y se estreñen. Pero para eso hay una serie de preguntas, una serie de criterios que depende de la forma de sus heces y todo eso, pues se determina que si es mixto o estreñimiento de diarrea, pero también ese con la dieta sí o sí mejoran 100%. No tener ningún patógeno de manera importante que dé síntomas, puede no tener intestino irritable, pero solamente con el hecho de que su microbiota buena esté bajita, o sea, que no esté en cantidades óptimas, pues va a tener síntomas intestinales. Paola, ¿en dónde te puede encontrar las personas? Sí, compártenos tus redes Claro. sociales porque de todas maneras, bueno, pues ahí es la manera de conocerte, de también conocer información que tú compartes y también dinos tu teléfono a dónde se pueden comunicar. Claro que sí, en Instagram estoy como nut-paola román, nut-paola román. Estoy en la colonia La Estancia, trabajo mañanas y tardes. Mi teléfono es 33 25 53 45 52. Ese es el número de contacto. Y también pueden encontrarme en www.paolaroman.com.mx. También agendar su cita, porque la verdad es que todos, en todo momento, Paola, no solamente en la nutrición, yo digo en todo, tenemos que tener ese acompañamiento, porque Sí, es a ustedes, los profesionales de la salud, que nosotros debemos de, así como terapeuta, ¿sí o no? Así, compartirles todo, pero en realidad que sea verdad. Sí, porque de hecho, a las pacientes con temas gastrointestinales sí se les lleva un diario, o sea, sí, eso yo siempre se los digo, hay que como tener que un comiste, ¿verdad? autoconocimiento. Fíjate sí, que eso yo lo porque eso es pasé básico. como para identificar Sí. qué puede inflamarte. A ver, ¿qué comiste hoy diferente Sí, que pueda claro. inflamarte? Sí. Y luego también es muy común que algo que te inflama hoy, mañana no te inflama. Ahí es cuando no es un intestino irritable, o sea, ahí pueden ser bacterias, pueden ser estrés, o sea, muchas cosas. Bueno, pues estoy contenta de que hayas estado aquí, Pao. Gracias Y a ti, pues qué nos bueno. vemos próximamente en otro programa con Paola Román y visiten su página porque hay información también muy importante que debemos de saber y sobre todo, pues comuníquense para agendar su cita y que tengan este acompañamiento nutricional. Gracias a todos, gracias Elena por el espacio. Gracias a ti, Paola.